Bueno, pues bienvenidos. Empezamos con este segundo encuentro del espacio preparatorio a las jornadas de la Escuela de la Academia de Psicoanálisis. Hoy seguramente habrán recibido o lo habrán visto también por redes sociales que ya se ha presentado el argumento y tenemos también el afiche que hemos colgado aquí también. Así que bueno, vamos haciendo pasos hacia las jornadas y hoy tenemos una invitada que nos ha preparado una presentación muy interesante acerca del tema de las jornadas, que es lo que hablar quiere decir. Le agradezco mucho la invitación, que aceptara la invitación porque lo hizo de manera entusiasta y muy rápida, así que es de agradecer. Os la presento, ella es Leticio, es psicoanalista en Barcelona, miembro de la Escuela de la Academia de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y nos va a presentar un texto que ella ha titulado Dichos y Decires. Así que le paso la palabra. Buenas noches, gracias Marta por la invitación a participar en este espacio. Debo decir que he preparado un texto que he salido más allá de mis clásicas 5 páginas, un poco, y que lo he organizado. Primeramente he ido a Freud, que para mí es una referencia obligada. Creo que hay que ir a Freud, hay que leer Freud, que se lee cada vez menos. Luego he tomado la cuestión en Lacan y finalmente algo del orden de la actualidad. Veréis que tengo aquí muchas páginas, pero no os asustéis porque es para la lectura. He dado la letra más grande. Y no hagáis ningún comentario. Vale, le he puesto por título Dichos y Decires. Las próximas jornadas de la LP nos convocan para trabajar una cuestión central para el psicoanálisis, lo que hablar quiere decir. Si Freud hizo existir el inconsciente a partir de hacer hablar a sus pacientes, Lacan inició su camino considerando al inconsciente estructurado como un lenguaje. El tema adquiere gran actualidad, porque en este momento hay una depreciación de la palabra que ataca al inconsciente y por ende a la subjetividad. En la experiencia analítica hay los dichos del analizante, pero al ser bajo transferencia hay el decir del analista que guía la cura. Freud establecía la relación de la palabra con lo pulsional. Daba a todo suceso un valor afectivo que operaba como carga y del cual el yo se liberaba por 2 caminos: la reacción motriz y la labor psíquica asociativa. La particularidad de los elementos descargados es que pueden combinarse unos con otros. El sujeto en el análisis extinguiría el suceso traumático al traducirlo en palabras, produciendo un estado de ligadura entre las mismas. El ejemplo del síntoma histérico ilustra este punto, ya que tendría, entre comillas, una gran carga afectiva, por lo que no podría entrar en el libre juego de las asociaciones. La regla fundamental apunta a producir esas asociaciones e introduce la idea de que no importa la falta de coherencia o el sinsentido, dado que finalmente aparecerá con la guía del analista lo que las regla. Pero existe también lo que no asocia, lo que permanece indestructible. Lo no inhibido es monoideico, decía Freud, es la estructura de la cosa. Los síntomas serían, desde esta perspectiva, el compromiso entre lo que asocia y lo que no, siendo la barrera del displacer la que los separa. Para Freud existe una estructura coherente, cosa que no ha sido reducida por el lenguaje y que no entra en estado de ligadura. Esta es la base teórica para definir lo que asocia y lo que no, permaneciendo por ello indestructible. Hay que recordar que la conciencia para Freud
es conciencia verbal. Si bien el sujeto asocia, hay un excedente de sexualidad que no es inhibido por la palabra. De este modo, el núcleo de nuestro ser, entre comillas, continúa definido por impulsos ingobernables e indestructibles. Los procesos primarios hacen referencia a las cargas libradas a sí mismas, es decir, no asociadas. En síntesis, la palabra para Freud tiene un límite, ya que no puede inhibirlo todo. Esto aparece de manera clara, para citar un ejemplo, en El ombligo del sueño, donde la misma interpretación encuentra algo que escapa al significante y detiene de este modo el decir. El conflicto psíquico que se plantea entre la representación intolerable y el yo provoca la defensa de este último. Sin embargo, los recuerdos inconscientes siguen operando y es por ello por lo que los síntomas son derivados de esos recuerdos activos. En las neuropsicosis de defensa, Freud ya había planteado que entre el esfuerzo de voluntad que el paciente realiza y el síntoma histérico hay un camino caracterizado porque el yo se ha enfrentado a una cuestión insoluble e intenta tratar la representación intolerable como non arrivé, pero no puede hacer desaparecer ni la huella anémica ni el afecto ligado a ella. El equivalente es debilitar la representación despojándola del afecto, de la magnitud de estímulo y transformarla en excitación somática conversiva. En el esquema del psicoanálisis, Freud señala que el núcleo de nuestro ser está constituido por el ello. 38 años después de la interpretación de los sueños, Freud vuelve en este texto al núcleo de nuestro ser. Lo que en 1900 era definido como lo intraducido, en el 38 se llama ello y es habitado por el silencio pulsional. En la carta 52, Afflies escribirá sobre un aparato donde se realizan transcripciones. En 1900 ya se trata de un aparato con instancias. Hay proceso primario y secundario. En el primero se trata de cargas liberadas a sí mismas, en el segundo de elementos ligados. En 1915 no son transcripciones, sino representaciones conscientes, imagen más no verbal y representaciones inconscientes sin representación verbal. En el 23 se tratará de un inconsciente reprimido y de un inconsciente genuino, el ello. Se puede ver en el progreso de las elaboraciones freudianas cómo la cuestión del lenguaje tiene un lugar central. Sin embargo, mientras se precisa su papel, queda cada vez más claro que es lo mudo lo que lo sostiene. Freud dejó planteada esta cuestión muy tempranamente con el tema del juicio, para mostrar que lo rechazado sostiene el aparato psíquico bajo la forma de la represión primaria. El hablar no solo tiene importantes consecuencias en los pacientes, sino que siguiendo sus avatares, Freud conmueve la episteme. Freud establece una diferencia entre los usos lingüísticos y el lenguaje fundamental. Los primeros hacen referencia a las diferentes formas de expresión lingüística que toma lo que entra en asociación. Se trata de lo que conocemos como las formaciones del inconsciente. El lenguaje fundamental emerge como mudo, porque no ha entrado en asociación. En la primera vertiente, Freud hablará de desciframiento, ya que los contenidos se presentan disfrazados en el uso que el sujeto hace del lenguaje. En el segundo caso, hablará de traducción, como forma de intentar avanzar sobre ese núcleo intraducido. Cabe recordar que Freud toma las aportaciones de la psicosis, Schreber, para hablar del lenguaje fundamental, que en cierta medida podría aproximarse en algún punto a la Lange lacaniana. Lacan. Para Lacan, las palabras sirven tanto para la verdad como para la mentira, y sin duda más para esta última. Los dichos que promueve la regla fundamental
tienen que ir más allá del parloteo y para ello se necesita un analista. El analista debe darse cuenta del alcance de las palabras para su analizante. El afecto está hecho del efecto en la estructura de lo que en alguna parte es dicho. El parletre habla solo y dice siempre lo mismo. Solo hay la posibilidad de que algo cambie si habla con un analista. El matema de ese ha bajado formaliza ese hablar solo. Por eso Lacan dice que con el lenguaje ladramos tras la cosa, pero que ella no responde. Es la idea freudiana. Se habla porque se intenta recuperar el objeto perdido. La lectura lacaniana remite a la fortrusión generalizada, represión primaria, que se lee como no hay relación sexual. El analista no toma al pie de la letra lo que dice el analizante, creyendo lo verdadero, sino que lee en los dichos, en los enunciados, lo que hay más allá de ellos mismos. Lacan hizo del sujeto sujetado por la palabra un parletre, es decir, un ser de lenguaje que tiene un cuerpo hablante marcado por el goce traumático de un significante fijado. Esa fijación es respuesta al SDA barrado y, como ya he dicho, hace que diga siempre lo mismo velado por el palabrerío. Por eso, hablar bajo transferencia separa los dichos para hacer emerger el referente, que no es el modelo que da lo social. Hay decires que operan y otros que no tienen efectos. Por eso Lacan se preguntaba cómo un decir puede tener efectos. Para operar puede que tenga sentido o no, pero es la acción del analista la que guía el proceso. Así, un decir que tenga efectos es una interpretación y puede producir modificaciones. La escritura poética le da a Lacan la referencia necesaria para que la interpretación agujeree los sentidos cristalizados. Volver operativo el agujero obturado por un sentido fijado. Lacan señala que el sentido resuena con el significante, pero esto es flojo, dice. En cambio, con la escritura poética se puede tener la idea de lo que puede ser la interpretación analítica. El dicho no va sin el decir. El decir solo se acopla por existirles. No es de la dimensión de la verdad, ya que, cito a Lacan, viene de donde lo real ordena. Lo real la ordena. Lo real ordena la verdad y el decir viene de allí. Este decir no puede traducirse en términos de verdad. Se puede sitiar como real a partir del imposible. No hay relación sexual. No hay relación sino enunciada. Y cito nuevamente a Lacan, y que lo real de ello solo se asegura confirmándose con el límite que se demuestra de las consecuencias lógicas del enunciado. Es decir, el límite del enunciado mismo. Un decir es un modo de la palabra que se distingue por constituir un acontecimiento. Es la definición que da Miller. Es decir, toca el cuerpo de goce. El parletre tiene un cuerpo hablante afectado por el goce de la palabra y por el goce del cuerpo. Cuando se analiza el inconsciente, se trata de la verdad. Cuando se analiza el parletre, se trata del goce. Esto no quiere decir, digamos, que se anule uno con otro, ¿no? Sino que el punto, digamos, de orientación es el punto de orientación hacia lo real. Este cambio es fundamental, dado que indica en qué dirección se orientan los decires del analizante, el rumbo que toma un análisis. Y esto, digamos, es fundamental, porque nos pone frente a cómo se orienta una cura, cómo se orienta un análisis. Sí, digamos, del lado, vamos a decir así, de la verdad, o si se toma en cuenta el parletre y el goce, digamos, que convoca. El analista realiza una operación de forzamiento.
¿Por qué de forzamiento? Para ir en una dirección que no es la del sentido. Forzamiento necesario por el autismo generalizado del parler. El síntoma que no llama a la interpretación, el hablar solo, etc. Se necesita ese artilugio. Es importante esta cuestión. Si bien la dimensión del sentido no puede eliminarse, se trata de reducirla, pues si se la abunda, tapona. El recurso a la escritura poética va en dirección contraria, a agujerear los sentidos establecidos y de este modo vuelve operativos agujeros estancados. La actualidad. Frente al agujero forclusivo, el discurso del amo da posibilidades para obturarlo a través de los semblantes de vínculo y comunicación que ofrece. Ofertas necesarias para hacer con el sentido frente al sinsentido radical y de las que cada uno se sirve según resuenen en la singularidad sintomática. Ofertas cambiantes, sin duda, que marcan épocas y dibujan una pluralidad que agrupa sujetos que se reconocen en ellas. Esto es importante, digamos, porque es lo que nos permite ver, digamos, los cambios del discurso analítico. Hay la última Pornicar, que tiene por título justamente el decir, que toma, hay un apartado que toma el análisis, digamos, en la época de Roma, en la época del medioevo, etcétera, etcétera, que es muy interesante para ver realmente cómo se metabolizan esos cánones. Decimos que en este momento histórico se ataca la función de la palabra, se ataca el inconsciente, se borra el sujeto y su responsabilidad. Pero no basta repetir esto, sino que hay que poder dar cuenta del mecanismo en juego. Yo creo que esto lo tenemos que hacer con varias cuestiones, porque si no se nos transforman en clichés. En este momento histórico se ataca la palabra, se ataca... Sí, bueno, pero ¿cómo? ¿Cuáles son los mecanismos que están en juego? Porque si ponemos a la vista, digamos, si podemos dar cuenta de esos mecanismos, tenemos también otras posibilidades de operar. Entonces, sin ánimo de ser exhaustiva, he tomado algunos puntos al respecto. El primer paso es un imperativo, habla. Efectivamente hay que hablar, pero ese hablar no es conversar. La conversación construye a partir del no saber, a partir del no saber y necesita de un marco que da las coordenadas para que en el espacio de palabra pueda producirse algo. Este hablar se metonimiza y se pierde sin dejar marca. Es decir, no es el imperativo de hablar, no es un imperativo que construye, sino, digamos, es un imperativo que apunta a borrar. Hay una ampliación del campo enunciativo. Se puede hablar de todo, es más, se debe hablar de todo, porque se ha destruido la barrera de lo privado. Lo que antes era considerado íntimo pasa a primer plano, mostrando el goce que se resguardaba, transformándolo de este modo en obsceno. Basta mirar los reality shows y la audiencia que generan, dando ese tipo de material, entre comillas, que da que hablar, que además da dinero, por lo que existen especialistas en producir intimidades para la venta al mejor postor. Así, estos productores hablan para vender goces propios o ajenos en las pantallas y revistas del corazón. De esta manera, hablar de todo se degrada al momento mismo que se produce por la voracidad de los medios en generar ranking con la nueva información que inmediatamente será olvidada. Las palabras de esta manera no generan fijación, sino borramiento, marcado al ritmo de esa producción. En realidad son todos fake news.
que destruyen la posibilidad de pensamiento crítico porque generan un bombardeo de flashes sugestivos, mensajes estandarizados, enunciaciones perdidas. La palabra tiene una zona oscura que se vela con hablar claro, el ideal de transparencia. La palabra se destruye bajo el imperativo dominante, bloqueando la apertura del inconsciente por el ritmo que imponen la proliferación de los voces. No se trata de informar o de dar entretenimiento, en el mejor de los casos, sino de hacer gozar. Es lo que se llama la atracción del morbo. La estandarización de los mensajes en nombre de lo políticamente correcto hace sospechosos de discriminación los que no se adaptan a esos códigos, por los que muchos se someten a esos imperativos para evitar problemas. Se da la paradoja de que el totalitarismo de lo políticamente correcto tiene su contrapartida en el imperio pornográfico en el que se inician los niños. El discurso de época marca el funcionamiento que se espera de la palabra. El nombre del padre generaba una cierta obligación con la palabra. Hoy, la palabra ya no obliga al que la pronuncia. Ya no hay trato de palabra, lo que quería decir que había la responsabilidad de la palabra empeñada. Es interesante este término, palabra empeñada, porque si está empeñada, la palabra, digamos, la tiene el otro. Efectivamente, la caída del padre no es el problema, sino lo que viene en su lugar. Así vemos proliferar sin velo los padres del goce que desgastan la palabra, cosa que hemos podido ver en figuras como Trump, el rey de las fake news. El uso del preformativo tiene gran peso, ya que da la ilusión de que hay un ser que puede ser autodefinido según convenga. El yo soy se densifica, pero la paradoja es que también se volatiliza rápido en función de la proliferación permanente de los semblantes de ser. Cuando se quita la responsabilidad, viene la culpabilización, porque la responsabilidad toca a todos, cada uno a su medida, mientras que la culpabilización recae en el otro. Se pasa de lo macro a lo micro. Las empresas contaminan, pero el culpable de la contaminación es el pequeño otro que tira un plástico donde no toca. La proliferación de terapias de la palabra es un fenómeno acorde a los tiempos. La característica común es que aplanan la palabra restando la profundidad enunciativa y no toman en cuenta al sujeto sino a sus identificaciones, subsumiéndolo en un conjunto alienante. Toman el enunciado suponiendo la estandarización de la enunciación, dando un sentido común que obtura la división, que es lo que no se soporta. A modo de conclusión, lo que hablar quiere decir, en primer lugar, es que la palabra se sostiene de lo que no se puede decir por razones estructurales, que se escriben, por supuesto, ese de abarrado, es ese ladrar tras la cosa al que ya he hecho referencia. Lo que hablar quiere decir es que la comunicación es un semblante, ya que se habla solo y se dice siempre lo mismo. Por eso el parletre lee siempre el mismo escrito. Esa letra se envuelve con enunciados fantasmáticos. Esa es la función del fantasma, proveer de un relato para nutrir el semblante comunicacional. El parletre es autista en su goce. De allí la necesidad de un dispositivo de palabra que permita, bajo transferencia, pasar por el campo del otro. Hablar bajo transferencia es la práctica de la responsabilidad de lo que se dice aún sin saber, porque se trata de la responsabilidad del parletre con su voce. Muchas gracias.
Gracias, Eve, por este recorrido tan preciso que nos has ofrecido. Yo tenía una pregunta o un pequeño comentario a aportar primero y después espero que algunas palabras para tomar. Me ha interesado especialmente esta diferencia que haces en el texto entre desciframiento y traducción, si he entendido bien, y el punto, digamos, donde hay algo que es intraducible, que estaría conectado de alguna manera con eso que no se puede decir, ¿no? Y me recordó creo que precisamente ir a Freud es imprescindible, ¿no?, para ubicar lo que Lacan va encontrando ahí, en el texto de Freud de Análisis terminable e interminable, donde él habla, Freud ya en ese texto, de ir más allá, digamos, de la angustia de castración, que para él, de alguna manera, de manera un poco simplificada, pero vendría a ser lo terminable o el límite de un análisis, pero queda lo que Freud llama la injerencia de un fragmento de agresión libre. Es, digamos, un anticipo de lo que después, ¿no?, Lacan va a formalizar como lo real. Y es muy interesante porque en el Seminario 23 precisamente Lacan habla, lo cito porque toma esto de Freud, creo, o esa es mi hipótesis de este texto. Lacan dice en el Seminario 23: lo real es siempre un fragmento, un cogollo en torno del cual el pensamiento teje historias, pero el estigma de ese real como tal es no enlazarse con nada. Bueno, me parece que son puntos interesantes de cómo va Lacan formalizando ese real, que se puede decir de varias maneras, tú lo has hecho a lo largo del texto, pero me preguntaba, tomando esta diferencia que tú sitúas bien, ¿no?, del desciframiento y la traducción, si un análisis o una cura no sería precisamente, ir haciendo ese recorrido de alguna manera, ¿no? Porque, ir directamente a lo real puede ser para alguien, puede salir corriendo de alguna manera. Entonces, como sería ir dando vueltas, pero pasando por un desciframiento que después se puede pasar de alguna manera a una traducción. No sé si estarías de acuerdo y quería comentarte esto. Sí, por supuesto. Por eso decía que una cosa no quita la otra, es decir, que no se puede ir a lo real de manera directa, y tampoco nunca se va a lo real de manera directa, para decir así. De lo que se trata justamente es de ese recorrido, es decir, que parte efectivamente del desciframiento, de la dimensión del sentido que florece, etcétera, etcétera, y algo que se va después, reduciendo. Lo que a mí me parece súper interesante de Freud es justamente esta cuestión que él intuye muy tempranamente, descubre, se puede decir muy tempranamente, de la relación, digamos, de la palabra con lo funcional, ¿no? Y cómo efectivamente, digamos, hay un tiempo de desciframiento, ¿no?, pero quedan agujeros. Y es ese texto precioso de Freud, Construcciones en Psicoanálisis. En ese texto, digamos, Freud construye una especie de parche, porque la distinción que él hace allí es que el desciframiento, que implica la interpretación, se hace sobre lo que dice el analizante, pero sobre lo que no dice, sobre lo mudo, hay, digamos, la construcción, que es en realidad un proceso de traducción. Y es la gran dificultad de Freud el tema de la traducción, todo el tema del simbolismo, etcétera, etcétera, ¿no?, que plantea dificultades importantes, ¿no? Pero hay este punto que finalmente tú, cuando haces esta cita de Lacan del Seminario 23, es lo que plantea Freud de inicio, lo que puede ser ligado y lo que no. Y lo que puede ser ligado es porque, digamos, ha sido descargado, ha perdido goce. Y entonces puede efectivamente, digamos, ubicarse en la cadena asociativa, ¿no? Y, digamos, lo que queda
digamos, no descargado, no asociado, es efectivamente esto que se llama el núcleo de nuestro ser, etcétera, etcétera, y es lo que retoma Lacan por ese tema que has citado tú. Bueno, ¿alguien quiere tomar la palabra? Marta, Serra. Muchas gracias, Ere. Me parece que has hecho un recorrido muy amplio, pero también muy claro. Dos preguntas. La primera es, tú has usado en tu intervención varias veces la cuestión de la enunciación y los enunciados. Y de repente me ha surgido la cuestión de ¿por qué? ¿Qué cambio hay o qué modifica Lacan cuando pasa de enunciado y enunciación a decir y dichos, mejor dicho? Yo creo que hay algún motivo por el cual él hace eso, pero no lo acabo de atrapar. Y la segunda cuestión es que te quería proponer una cosa. Me parecía que en un análisis, se juegan dos decires, ¿no? El del analizante, cuando se da, y el del analista. Pero sin embargo, me da la sensación de que interpretaciones hay tres. Porque primero hay la interpretación del inconsciente. Después hay la interpretación que puede hacer el analista. Pero esa interpretación del analista, si la tomamos como en la última enseñanza, más del lado del equívoco, de la ambigüedad, requiere una última interpretación que cae del lado del analizante. ¿Cómo lee él la interpretación del analista? Bueno, eso era. Vale. El tema enunciado... El tema enunciado-enunciación aparece tomado directamente de la lingüística. ¿Y está? El tema enunciado-enunciación está tomado originariamente de la lingüística. Yo pensé que Lacan dejaba de lado el tema enunciado-enunciación en la última enseñanza. Sin embargo, lo vuelve a retomar para hablar justamente del límite del enunciado como el límite que marca, digamos, la dimensión de lo real, el borde, vamos a decir así, desde esa perspectiva. Y me parece, la interpretación primera que yo había hecho, es que a tomar decir y dichos implicaba efectivamente salirse de ese ámbito y tomarlo más del lado, podríamos decir así, más activo, ¿no? si se puede decir. Respecto a los decires, lo tomo de manera general, no he hecho una contabilidad, digamos, de las interpretaciones. Creo que más bien depende del momento en el que esto se dé. Hay efectivamente la interpretación del inconsciente, sin duda, hay la interpretación del analista, y se puede ver si verdaderamente se trata, verdaderamente no es una buena palabra, pero no se me ocurre otra, si verdaderamente se trata de un decir, en el sentido de que eso toca algo del cuerpo, digamos que tiene efectivamente una resonancia corporal, ¿no? Miller señala muy bien cómo se trata en realidad de lo que puede producir un acontecimiento del cuerpo, que es... Me pongo visca por... Miller lo señala muy claramente cuando dice que un acontecimiento del cuerpo es un acontecimiento de discurso. Es decir, y que desde esta perspectiva, un decir es eso, que puede ser, digamos, podemos decir un decir del inconsciente, sí,
podemos decir la interpretación del analista, podemos decir la interpretación que se hace sola, ¿no? Pero más que hacer una tipología de las interpretaciones, prefiero pensarlo del lado de, es decir, algo que toca, que tiene resonancia en el cuerpo. No sé si Mario. ¿Hace falta? Quería volver sobre la cuestión... ¿Hace falta? Gracias. Quería volver sobre la cuestión, sobre el análisis que haces de la época actual. Y quería preguntarte por unas condiciones que me parece que también lo marcan, porque me parece que para poder hablar hace falta tiempo. Es decir, poder desplegar, ¿no? Y me preguntaba si esto no es una dificultad de esta época, la relación con el tiempo. Pensaba que había tres cosas que hacían dificultad a la palabra y por ende dificultad al psicoanálisis. Una es la cuestión del tiempo, la otra es la cuestión de las imágenes, ¿no? Todo pasa por las imágenes, por los móviles, las tablets, etc. Y la otra cosa que yo escucho cuando llegan pacientes nuevos es que tienen que ver con el hacer, es decir, dígame qué he de hacer, ¿no? Deme una receta. Esto yo antes no lo escuchaba de esta manera tan clara y en distintas personas que vienen con este pedido de dígame qué hacer ante esto. Y hay como un sentido de urgencia por este hacer. No sé si piensas que estas cuestiones, o cómo influyen estas cuestiones en relación a la palabra y como una piedra para el psicoanálisis, ¿no? Sí, respecto a la cuestión del tiempo, hablaba de ese vértigo, de esa voracidad, digamos, de cómo efectivamente hay una producción que no produce fijación, digamos, sino que, porque para que haya fijación efectivamente se necesitan unas condiciones, y esas condiciones, digamos, no están. Entonces, más bien, es un tiempo de la velocidad, es un tiempo que arrasa, en lugar de fijar. Y si observáis, en realidad todo el mundo sufre de falta de memoria, ¿no? Es decir, no digo de una afectación general del Alzheimer, pero ni tampoco de razones de edad. Pero hay una cuestión que es importante. No me acuerdo, no me he recordado. Si me lo recuerdas, me pones un WhatsApp. ¿Sí? Y es eso, es decir, es un indicador. Es decir, que no hay tiempo para la fijación, digamos, de la palabra. Es decir, y tampoco prestamos la atención necesaria, porque estamos como volátiles en muchos aspectos. El tema de las imágenes, sí, tiene su peso, pero, digamos, las imágenes no son mudas, sino que yo creo que el tema del peso de las imágenes que se da y que tanto hablamos, y de las pantallas, viene a tapar la falta de tiempo de la palabra. Entonces, y después el tema del hacer, me parece interesante porque la experiencia analítica en realidad de lo que se trata es de que esa base autista del parletre pase por el campo del otro, ¿no? Y aquí, en lugar de pasar por el campo del otro, lo que se busca es efectivamente que sea el otro, ¿no? Es decir, el que diga que es los coaches, ¿no? Pero eso prende en un momento donde hay una estandarización súper importante que la cosa protocolaria sabe, entre comillas, cuál es la respuesta adecuada para cada situación. Entonces, efectivamente son enunciados estándar, con lo cual, efectivamente es el gran tema de la pérdida, digamos, de la enunciación, porque la enunciación considero que sigue teniendo su peso porque es lo que subjetiviza el mensaje. Es decir, que
me parece que tiene toda su importancia de pensar cada uno de estos puntos, efectivamente. Gabriela. Es una pregunta muy concreta. Has dicho, hablamos solos por el S de atachada, ¿no? Tengo claro que hablamos solos, tengo claro que hablamos por ese S de atachada, es decir, por el significante de la falta en el otro, pero no he pensado, y realmente me has hecho pensar, y quería preguntar tu razonamiento en relación a esto de hablamos solo por el S de atachada. Porque no es lo mismo que hablar, es hablar solo. Es decir, están las dos cosas. Primero, hablamos por el S de atachado, ¿no? Es la gran cuestión que deja planteado Freud. Digamos, en Freud es la pérdida del objeto y el hablar es una búsqueda incesante, digamos, e imposible, ¿no? Eso es así. Pero, digamos, ese hablar aparece de inicio, vamos a decir así, caracterizado, digamos, no es un hablar con el otro, sino es un hablar solo. Es decir, que el hablar con el otro, efectivamente, necesita de los semblantes, mientras que el hablar solo, digamos, es un hablar autista, entre comillas. ¿Por qué? Digamos, porque habla siempre lo mismo. Hay algo que frente a esa reflexión originaria se ha fijado. Hay una letra, vamos a decir así, y por eso decía, el sujeto lee siempre la misma letra. Entonces, esto es lo que nos da también la orientación, una orientación para la dirección de la cura, en el sentido, digamos, de que nos orientamos por la relación repetición-iteración. Esa es la gran cuestión. ¿Cómo nos orientamos? Nos orientamos a partir de eso. Es decir, porque habla solo, ¿no? Porque dice siempre lo mismo. Y de allí la gran cuestión del psicoanálisis. Y es hasta dónde, efectivamente, esto ya es como un gran tema para desarrollarlo. Hasta dónde se deja de hablar solo. Y bajo qué condiciones. Claro, y también cómo enseñar a leer, por ejemplo, como se dice, la función del analista es enseñar a leer, pero justamente la letra es ilegible. Es decir, es lo que dice Lacan en el Seminario 20. Ahí dice, efectivamente, se trata no solamente de lo que el analista lee, en lo que ha dicho el analizante, sino si puede enseñarle a leer. Y ahí está relativizado. No dice, es seguro que le enseña a leer. Y además lo que plantea justamente es que a partir de esto hay, si se puede decir así, una modificación de la dirección de la cura y del alcance del análisis. Digamos, hasta dónde efectivamente eso se lleva adelante. ¿No? Sí, porque es verdad que puede aprender a leer, pero ¿qué ha pasado con la letra? No se ha escrito otra letra. Entonces, bueno, todo esto es un tema monográfico para desarrollar. Leonora. Una cuestión en relación a esto que decíais hace un momento del tiempo. Me parece que es interesante ver, por ejemplo, cómo en la anamnesis, ¿no?, esta fórmula de preguntar los datos de la persona no tiene para nada el mismo efecto que cuando se pone el discurso en marcha. Es decir, cuando alguien puede ponerse a hablar, hay algo de la enunciación que se pone en juego, y lo que permite desplegar ahí son los significantes que efectivamente han tenido una afectación en la vida de uno. Entonces, ese despliegue con esos significantes en particular y en ese orden que será singular va a tener un peso
distinto de lo que serían una serie de datos, una serie de información que supuestamente sea la anamnesis, ¿no? Bueno, y para esto efectivamente se necesita tiempo, además de una orientación y un modo de intervenir. Pero esto era un comentario sobre lo que se había dicho antes, pero la pregunta que me había sugerido un punto de tu presentación es en relación a uno de los efectos de la interpretación, que tú planteabas como hacer operativo al agujero. Mi pregunta es, ¿qué puedes decir de qué implica o qué significa hacer operativo al agujero? Sí. Respecto a lo que has dicho, me parece interesante el tema, la distinción entre los enunciados protocolarios, digamos, y poner en juego la enunciación, que tiene que ver con la entrada en análisis también. Ese es uno de los temas de la entrada en análisis, poner en juego la enunciación. Es decir, y no solamente poner en juego la enunciación, sino una enunciación que el sujeto reconoce como tal. Ese es el tema fundamental. La otra cuestión es el recurso que hace Lacan, digamos, a la interpretación poética. Lo que dice Lacan, siguiendo a Chen y todo, bueno, un desarrollo que él hace, es justamente que la característica de la cosa poética es que agujerea los sentidos, digamos, establecidos, cristalizados. Entonces, lo que piensa Lacan, es una aberración lo que acabo de decir, lo que señala en todo caso es esta cuestión de que hay un significante fijado, o hay sentidos, mejor dicho, fijados, para hablar en plural y no referirnos solamente, es decir, y que estos obturan. Esta dimensión del sentido fijado obtura. Si lo pensamos desde el punto de vista del nudo, es decir, vuelve poco operativo, digamos, porque la gran cuestión del nudo es que los agujeros permiten, digamos, lo nuevo. Entonces, la interpretación poética permitiría agujerear, digamos, recuperar, si se quiere, algo de esa dimensión que está obturado por sentidos, digamos, cristalizados, establecidos, etc. Entonces sería, lo que es operativo es el agujero mismo. Por supuesto. Más que hacer operativo. O sea, sí, porque es operativo. Es el efecto de agujero. Exacto. Al estar obturado no es operativo, vamos a decir. Entonces es volver operativo el agujero. Es, digamos, esa cuestión. Montse Puig. Por el despliegue, ¿no? Porque es verdad que es la frase que nos convoca para las jornadas, ¿no? Merece ser desplegada, ¿no? Y me había quedado con la cuestión de enunciado, enunciación, decir, decires. Y me acordé de la frase de la Tolondra dicho, que creo que es la frase que es el nudo, digamos, a desplegar en lo que hablar quiere decir, ¿no? Que es que se diga, queda olvidado, tras lo que se dice, lo que se escucha, ¿no? Si no lo digo mal. Y porque me digo, aquí está la clave realmente de que cuando Lacan hablaba de enunciado, enunciación, del enunciado del sujeto, ahí la enunciación llamaba a la interpretación. La enunciación misma llamaba a la interpretación porque se trataba de la posición del sujeto en lo que dice. En cambio, cuando hablamos de dichos y decir, no se trata de la posición del sujeto, sino se trata del acto mismo de decir, ¿no? Lo que se dice, que se diga, ¿no? Eso de decir, es decir, que estamos realmente, como tú recordabas, más del lado ya no del sujeto, sino del lado del parletre, en el cual es el goce, es decir, es el cuerpo el que está implicado en ese decir, ¿no? Y ese decir no llama a la interpretación, no es interpretable, ¿no? Entonces creo que en este cambio es el que se puede atisbar el por qué Lacan pasa de enunciado a enunciación del peso de enunciado a enunciación a el peso de decir y de los dichos
especialmente respecto a la interpretación. Sí, sí, coincido contigo, y hay un pequeño matiz, y es que los dichos, digamos, no son el decir. Es decir, y que en los dichos se puede decir que hay algo de enunciativo. Exacto. Es decir, por decir que enunciar enunciación queda al lado de los dichos. Exacto, exacto. Es decir, queda desde esa perspectiva, mientras que el decir es la raíz incógnita a despejar en la medida de lo posible o hasta cierto grado. Pero esta distinción no es equivalente para nada, pero en el decir hay la dimensión de lo enunciativo. Y del enunciado, digamos, tenemos los enunciados fantasmáticos, que necesarios y obligados para sostener, digamos, y velar ese hablar solo. Una vueltita más, sigo en la misma línea, porque desde que se recortó esta frase, lo que hablar quiere decir, siempre me resuena, cada vez que se dice, que la digo, resuena al menos dos sentidos que encuentro ahí, al menos dos. Uno es lo que podría ser qué quiere decir hablar, pero luego, y que me parece el más importante, que es qué hay para decir en el hablar, digamos. El qué quiere sería qué es lo que se juega del decir en el hablar. Bueno, entonces, que me parece que esta diferencia es importante porque también tiene que ver con alguna cosa que fuiste recortando, y quizás también con la cuestión de qué es la palabra, ¿no? Qué es el decir, bueno, el significante, porque también podríamos ir distinguiendo más. Pero siguiendo un poco la línea de cómo va avanzando esta conversación ahora, podríamos decir, podríamos decir que el decir tiene que ver con ese punto del final en donde, bueno, referiste la letra, que no cambia, ¿no? Que hay algo que siempre se dice lo mismo y que con buena suerte, digamos, se alcanza hacia el final. Si este decir tiene que ver con, sería eso que siempre se dice, que es siempre lo mismo, que está envuelto por el hablar. ¿Se entiende lo que digo? El analizante siempre dice lo mismo, ¿no? Pero eso hay que ir localizándolo en el recorrido, y desvistiéndolo de todos sus semblantes, ¿no? Identificaciones, en fin, todo lo que está ahí en juego, para llegar a alcanzar el decir, que la letra, bueno, no se cambia, claro, tampoco se enuncia, pero sí podríamos pensarlo así. Sí, pero más allá de eso, es casi un equívoco el título. Porque lo que hablar quiere decir, o es una frase inconclusa, digamos, o es en realidad es un título enigmático. Por eso decíamos al inicio, la gente pregunta, ¿pero qué quiere decir? Si sirve para preguntarse eso, a lo mejor es exitoso, digamos, como título, porque... Exacto. ¿Y qué es ese quiere decir? Si en realidad lo que decimos es que no quiere decir nada. No, estamos como una especie de rulo, ¿sí? Sí, es una frase que tiene realmente... ¿Se escucha? No. Eso, lo primero que pensé es que es una frase que tiene tres verbos, ¿no? Hablar, querer y decir. Esos tres, según como las anudes, producen determinados efectos. Exacto. Es así. E incluso puede pensarse en el nudo
porque lo que es el objeto. Y con eso puedes jugar haciendo o produciendo incluso tanto en los registros, ¿no?, simbólicos, imaginarios, en sus intersecciones, y también en tanto real, en tanto existencia, que hay que separarlo del orden del ser también, del ser de la palabra. Nada más lo primero que se me ocurre. Sí. Por eso me parece interesante. Yo he hecho un trabajo que más bien, como se decía, es un recorrido y entonces toca por encima un montón de cosas. Pero lo que más me interesaba es que realmente pudiera haber una conversación, porque en realidad estamos dando contenido, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, sería un trabajo interesante esto, el título mismo, y hacer todas estas modalizaciones que se derivan, digamos, de esta cuestión. Sí. Y me parece que realmente desde esa perspectiva estamos cortos un poco de fundamentación de las jornadas, pero que tenemos aquí, digamos, muy interesante escuchar las preguntas y los comentarios, porque se está construyendo, digamos, eso, ¿no? Es verdad que el psicoanálisis todavía es el campo donde se habla, digamos, consecuencias, se produce, digamos, conversación todavía, tenemos capacidad de producirlo. Y esto es lo que me parece más interesante de todo, ¿no? Poder motivar un poco eso. Enrique, y después Lidia. Gracias. Escuchándote y poniendo atención más a lo que siguen las modalidades de los decires y el decir en la época, me producía un efecto interesante porque por un lado decías, bueno, hay una devaluación de la palabra, la multiplicación, pero luego hablabas de la cuestión del performativo, que aparentemente es todo lo contrario, ¿no? Digo porque es interesante que cuando pensamos, ¿no?, la problemática del dicho, de los decires y el decir en la época, podamos pensar la complejidad, ¿no? Porque en última instancia se podría pensar que, bueno, que es interesante que en una época en la que hay una devaluación de la palabra, ¿no?, la palabra, la tertulia, ¿no?, que se puede hablar del fin del mundo cada día, hasta mañana, que vuelva a terminar el mundo. Pero al mismo tiempo, digamos, todo el éxito, ¿no?, de lo que es el concepto mismo, la práctica del performativo, es como lo contrario, es como si de repente hubiera la creencia muy fuerte en el yo digo lo que soy, ¿no? Entonces es una paradoja, ¿no? Sí. Parece lo contrario, ¿no? Y por otra parte también me parece que estamos en una época en la que hay una dimensión, hay una gran presencia de la palabra testimonial. También. Sí, sí. Yo digo lo que ocurrió, yo digo, creo que es algo que está muy presente, y entonces me parece que habría que pensar bien cómo se anudan o no estas modalidades de palabra, la testimonial, el performativo, que paradójicamente es una especie de reevaluación de la palabra, y luego el horizonte de la devaluación, es decir, a ver si podemos pensar que hay algunas articulaciones entre eso. Uno estaría tentado a decir, bueno, es como un intento de reinstituir algo del valor de la palabra. Luego también hay, por ejemplo, algo de la búsqueda de un cierto real, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se dice que, por ejemplo, alguien puede decir lo que es, ¿no?, a partir de una experiencia de cuerpo, ¿no?, de su cuerpo, también es interesante, ¿no? Es como también una especie de intento de reinstituir lo que sería, nosotros vemos como un falso real, pero que de cierto modo parecería también como un intento de reintroducir algo de un cierto real, ¿no? Bueno, lo digo porque realmente me parece que lo interesante es no simplificarlo y ver que todas estas
modalidades de la palabra están presentes todas a la vez, ¿no? Y escuchándote pensaba, ¿no? Tomando la expresión de Austin, hacer cosas con palabras, la pregunta es si el psicoanálisis no sería una manera de hacer que verdaderamente se hagan cosas con palabras, ¿no? Eso podríamos casi robarle el título a Austin para autorizarlo, para que realmente las palabras hagan algo de verdad, Sí. y no, digamos, dejarlo en estos intentos desesperados del performativo, que sería un intento de creer que realmente, a pesar de todo, se podría hacer cosas con las palabras, ¿no? Sí, sí. Hablan de el uso excesivo del performativo como autodeclarativo, que introduce, digamos, un matiz particular, ¿no? Y que por otro lado, ¿cómo decir? Puede cambiarse. De un día para el otro. De un día para el otro. Es decir, tiene tal fuerza, pero lo que se cuestionaría más bien es la fijeza que se le puede dar, digamos, al preformativo. Y yo creo que efectivamente es para estudiarlo y ver esta diferencia de lo que llaman autodeclarativo en lugar de preformativo. Lo testimonial, totalmente de acuerdo. Le han dado el premio a la escritora esta francesa, exacto, que realmente se ha ganado la vida escribiendo. Se separó del marido, escribe sobre la separación del marido. Tuvo un aborto, escribe sobre el aborto. Es decir, y tiene un éxito, digamos, notable, ¿no? Le han dado premio. Es decir, es un testimonial permanente, digamos, vive para testimoniar. Es a la inversa, digamos. Claro que le va bien, tiene gancho para eso, pero bueno. A ver si me pongo aquí. Bueno, eso. Creo que efectivamente. La palabra también mantiene su fuerza de dañar al otro, ¿no? Sí, exacto, la palabra daña. Yo porque que la palabra actualmente también mantiene la fuerza de dañar al otro. ¿Y de qué manera? Hay que ver los debates parlamentarios. De una manera que no, y además con toda la cuestión de la ofensa, ¿no? De decir algo que ofende al otro, es decir, que mantiene también esta vertiente. No es, puede ser con consecuencias nefastas para alguien. Sí. Pero también es verdad, siguiendo esto que decía Enrique, hay más bien contradicciones que se ven. Son paradojas, ¿no? Porque hay lo políticamente correcto y la gente se descuartiza en el Parlamento, ¿no? Así como si realmente corrieran por carriles paralelos, ¿no? Estamos con el tema de los niños, de los pedófilos, todo eso, y resulta que Internet es caldo de cultivo para lo peor, ¿no? Y esto a mí es un tema que me hacía pensar sobre la falta de consecuencia de las cosas, ¿no? Porque se pueden hacer cosas o decir cosas o legislar cosas que después la contradicción está ahí al lado, es visible y sin embargo no se registra. Sí. Sí. Lidia. Bueno, yo siguiendo con con la Asociación Libre del Afiche que ha salido hoy, ¿no? Que a mí lo primero que me ha hecho pensar ha sido en el juego de los disparates. Y pensaba, ¿sabes? Este juego que son malentendidos, ¿no? Que se hacen entre los niños. Y bueno, buscaba justamente en el diccionario la palabra disparate y bueno, dice dicho o hecho totalmente absurdo, equivocado o carente de lógica o sentido, ¿no? Es decir, que es una modalidad de la palabra hecha para hablar del sinsentido o para decir justamente lo que no tiene sentido, porque es verdad que en realidad estamos en un momento de tratar de formalizar este título, ¿no? Que aparentemente quiere decir mucho, es muy amplio,
pero que, o sea, realmente necesitamos eso, digamos, formalizarlo con las cuestiones que planteabas hoy de Freud, de Lacan, y bueno, era simplemente aportar esta cuestión de la asociación de los disparates. No sé tu nombre, pero ahí hay una palabra que han pedido. Ahí está. Bueno, primero gracias por el escrito, me pareció muy claro. Me quedó resonando un poco lo que se dijo luego de la lectura en relación a que no se puede ir directo a lo real, ¿no? Que primero es necesario las vueltas por el sentido, la interpretación vía el desciframiento. Me pregunto en las presentaciones actuales si no es un poco al revés, o sea, no hay sujetos que vienen a contar de la novela y la interpretación vía ese modo, sino se puede pensar algo de tocar el goce desde el primer momento, digo, que eso haga la diferencia en las presentaciones actuales. Me quedó como resonando un poco eso. Sí, esto se ve con bastante frecuencia, la gente que viene con un relato, es decir, y la gente que, digamos, hay una ausencia de relato, o son más bien pequeñas frases, pero no, digamos, y en general lo veo en la consulta en relación a las edades. Es decir, eso como cosa general. Esto hace más trabajoso cuando la cosa no viene envuelta. Es decir, porque aquello que trabajábamos sobre la envoltura formal del síntoma, que da pie para poder luego ir trabajando de diferente manera. Pero sean unos o sean otros, el goce no se puede abordar directamente. Primero por razones estructurales, pero si uno confunde, vamos a decir así, y porque ve la modalidad de goce del sujeto, que se vislumbra bastante claramente de comienzo, toca eso, lo que se produce, entre otras cosas, es transferencia negativa. Es decir, exacto, o una huida sin transferencia negativa, huida solo, porque la transferencia negativa queda dentro. Entonces, efectivamente, la cuestión es cómo envolver un poco la cosa para que se pueda trabajar. Irene Domínguez. Hola. Mira, me ha gustado mucho esta relación que has establecido, Eve, entre lo real y la verdad, ¿no? Porque me parece que hay algo, lo real y la verdad, también ligada a la cuestión del decir, ¿no? También por la famosa frase que decimos y que es hermosa, ¿no? Sobre el medio dicho, ¿no? De la verdad, que es un medio dicho y puede ser un medio dicho, medio decir, no sé, tipo un corte de helado que tiene como dos partes, ¿no? Pero me parece que hay algo en la cuestión de las cosas contemporáneas que ahora hablamos, que es esta pérdida de, digamos, esta pérdida de experiencia de lo real con el tiempo, por ejemplo, ¿no? O sea, con el hecho de que antes de las comunicaciones, o sea, con todo el efecto sobre los cuerpos, ¿no? De esta cosa de la tecnología que en realidad hace como introduce una inmediatez que antes seguramente jugaba un papel en las construcciones subjetivas, ¿no? Y en los tiempos que se necesitaban para atravesar etapas, porque hay cierto efecto también como de licuefacción de la infancia, de la adultez, de todo. O sea, parece como que hay un efecto un poco disolutivo, ¿no? Con esto de la caída del nombre del padre, pero donde las fases, las cuestiones como temporales también se van como diluyendo, no sé. Por eso que esta vinculación entre real y verdad me parece muy interesante para pensar en efectos contemporáneos, ¿no? También de... Gracias. Sí. Es Lacan el que señala justamente este pasaje, digamos,
de la verdad, al medio decir de la verdad, y que, digamos, la verdad no es, para decir así, el eje de la cuestión, sino que toma la dimensión del goce en juego, ¿no? Que efectivamente es interesante de ver y que sí, coincido contigo, que nos permite leer los fenómenos actuales desde otra perspectiva. ¿Alguna palabra más? Simplemente lo que quería decir es que les agradezco las aportaciones porque me han permitido aclararme a mí algunas cosas y que me parece que están dadas las condiciones como para que muchos trabajos, digamos, a partir de los comentarios puedan salir, es decir, y que espero que el trabajo de los talleres sea efectivamente muy importante porque creo que hay un potencial que hay que, digamos, encauzar en trabajos que todo el mundo pueda producir en la medida de sus posibilidades, tomando alguna pregunta de estas que se han hecho, que se han formulado, porque me parece que realmente el tema da para mucho. O sea que muchas gracias. Me